vamos a las herramientas para escáneres de Wi-Fi. Hay dos herramientas que la verdad me agrada. Las dos tienen costo. Yo les en lo personal, por cuestiones de que pues, es un curso de seguridad, yo les diría que en la medida de lo posible, para prácticas pueden bajarlas, probarlas, verlas, que es el caso de lo que estoy poniendo aquí. Se tramita licencia de 7 días en el caso de uno de los softwares, y en el otro software, en el Wi-Fi Scanner, ese nos da una licencia de prueba, pero no todas las funcionalidades, pero para lo que nosotros necesitamos hacer es más que suficiente. Esto estoy hablando en el caso de todo lo que son aplicaciones para Windows. En el caso de Kali ya trae unas herramientas internas que nos permiten hacer funcionalidades para hacking de Wi-Fi. Esas las veríamos en una sesión más adelante. Para eso se requiere también una antena que pase con características, ciertas características para poder hacer un monitoreo, hacer que la tarjeta de red como tal pueda convertirse en modo promiscuo. Es decir, que no solamente admita tráfico que va dirigida a esa computadora, sino cualquiera, ¿no? Entonces aquí tenemos el Wi-Fi Scanner y el MetaGeek Insider. Me preguntan que si pueden seguir sin el Angry IP Scanner. Mira, cualquiera de los dos que puse anteriormente, de los escáneres, van a servir para lo mismo. Estos nos permiten identificar los equipos que se encuentran dentro de una red. Nosotros, ¿qué necesitamos de los equipos que se encuentran en una red? Literalmente nada más necesitamos dos cosas: la dirección física y la dirección IP que tienen. Entonces, cualquiera de los dos funciona perfectamente. Yo los puse como opciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes pueden observar aquí el link que les puse que dice HTTPS Angry IP.org, al final dice Mac. Y esto es porque si alguien tiene una computadora Mac, pues este software sirve para ponérselo en una Mac. Pero si ustedes tienen ya el Advanced IP Scanner, con ese pueden continuar sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a ver los escáneres de Wi-Fi, el MetaGeek Insider y el Wi-Fi Scanner. Entonces vamos nosotros a nuestras herramientas y si ustedes observan, aquí tenemos la herramienta para poder hacerlo del escaneo, Wi-Fi Scanner, que viene dentro del conjunto de herramientas. Hay muchas personas que me están preguntando ahorita de comandos, de aplicaciones y todo. Yo creo que eso, conforme vayamos tocando herramientas, podemos ir haciendo los comentarios por qué una es mejor que otra y en qué circunstancias sí son. Si alguien no tiene Windows, puede trabajar con Linux o necesita instalar VirtualBox. Ok. Si alguien no tiene Windows, pues bueno, la razón de tener que instalar una máquina virtual es porque necesitamos una versión de Linux. Obviamente, la versión de Linux que necesitamos para los trabajos es la de Kali. Si alguien tiene instalado CentOS, Red Hat, Ubuntu o cualquiera de esas versiones, no vamos a poder hacer lo mismo, porque la realidad es que el Kali lo que hace es agrupar un conjunto de herramientas para poder nosotros trabajar con ellas. Si nosotros nos vamos por otra versión de Linux, tenemos que hacer la instalación de manera individual o diferente. Y una de las cuestiones que tiene Linux respecto a Windows y a Mac, aunque Mac también es un Linux, es que la instalación es diferente para cada versión de Linux. Si ustedes tienen aplicaciones que trabajan bien con Ubuntu o con Debian, eso no significa que ellas van a trabajar perfectamente con CentOS o con Red Hat o con Fedora o con cualquier otra revisión de Linux. Por eso se sugiere que sea Kali, porque si no tendrían que, cada herramienta que vayamos a ver, cada funcionalidad, tendrían que hacer instalaciones especiales para Linux. Entonces, eso conllevaría muchísimo trabajo, claro, mucho aprendizaje, pero muchísimo trabajo. Entonces, bueno, aquí siguiendo con lo del Wi-Fi Scanner, esta herramienta también viene dentro del paquete que se les proporcionó. Esta herramienta, ¿para qué se va a utilizar? Nosotros, para hacer un escaneo de saber cuántas redes tenemos alrededor, obviamente se pueden usar métodos que no sean con herramientas.
O sea, ahí la propia máquina, en el momento que tú presentas tu tarjeta de red y le dices, quiero conectarme a una red Wi-Fi, en automático te dice, mira, tienes todas estas disponibles a tu alcance. Pero es todo lo que te da de información. Nosotros necesitamos más información, ¿no? Y muchas veces de eso, ¿qué información necesitaríamos? Por ejemplo, aquí estamos dándole los mismo que todas las aplicaciones de Windows, el siguiente. Pero bueno, ¿qué información necesitamos nosotros para hacer un hacking de una red Wi-Fi? Básicamente lo que se necesita es tener la MAC address del dispositivo, saber cuál es el dispositivo y de preferencia poder obtener el tipo de seguridad que tiene, el canal en el cual está ubicada la red Wi-Fi y si de alguna manera el tipo de red que tiene seguridad o no tiene y qué tipo de seguridad tiene. Entonces, la herramienta Wi-Fi Scanner, obviamente para poder nosotros tener un buen desempeño al momento de hacer un hacking a una red inalámbrica, entre más cerca estemos del dispositivo es mejor, porque nosotros podríamos capturar la mayor cantidad de paquetes. Hay otra persona que me está poniendo aquí que si el Parrot Security MATI ISO lo podemos usar. El Parrot es una versión similar al Kali. Yo lo que comentaría es de que se puede, la versión de Parrot tiene otras aplicaciones, porque de hecho es la diferencia entre todas las versiones de Linux. La mayoría de las versiones de Linux lo común que tienen es el núcleo, y en qué varían, varían en las funcionalidades o en las aplicaciones que se les pueden instalar a cada una, ¿no? El Parrot es muy bueno, pero no es un objetivo que vamos a ver en este curso. Me dice que les faltó instalar esta herramienta. Es muy fácil. Lo de la herramienta, si alguien ya ingresó a la... aquí yo le puse dentro aquí está la herramienta, Windows Wi-Fi Scanner, pero nosotros podemos ver que aquí puse aquí puse automáticamente, voy a compartirles esto como para que puedan ustedes, todas las herramientas están en ese link que acabo de publicar, ¿no? Lo comprimí para que las vieran ahí, ya las tuvieran sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, continuando, vamos aquí, le damos siguiente, decimos que sí. Aquí obviamente lo que les decía, la aplicación como tal en Windows con 32 bits, me dicen que no encuentran Wi-Fi Scanner. Ok, acabo de compartir un link, ahí vienen todas las herramientas. En el caso de que necesiten descargarla específicamente, voy a compartir específico esa herramienta para que no tengan ningún tipo de problemas. Entonces aquí está, copiamos esto. Es solamente el link que estoy publicando es solamente la última herramienta. Por si alguien no la tiene, pues ya la puede descargar. Les comentaba, en sistemas de 32 bits es muy complejo que se instalen muchas herramientas. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen ya un diseño de 34 bits, de 64. Pero aquí está ya la herramienta instalada. Si yo le doy doble clic para ver cómo funciona, nada más para ver si está operativo, entonces podremos ver qué tanto desempeño tendría. Aquí vemos, aquí está la herramienta como tal. Y lo que les decía yo, necesitamos varios datos, esto nos los proporciona, el nombre de la red, qué proveedor tiene, en qué banda está ejecutándose, qué tipo de seguridad tiene, cuál es el alcance. Y toda esta información la vamos a saber analizar, pero una vez ya entrando al tema de redes Wi-Fi. Ahorita nada más es saber que la herramienta funciona. Entonces, esta herramienta que les acabo de proporcionar es esta, se llama Wi-Fi Scanner. Ya hice la compartición de la herramienta para que la puedan descargar, ¿no? Entonces, continuando con esto, vimos escáneres. Ok, entonces esto es para redes inalámbricas. Posteriormente vamos a pasar a la parte de escaneo de puertos.
Yo explicaba la demostración de la clase anterior que un puerto en realidad es una aplicación, es un programa. Entonces, un puerto a su vez tiene sockets que los vamos a estar viendo a detalle conforme veamos ya la parte teórica de lo que son los puertos. Y ellos son los que nos permiten tener, o son las puertas de acceso que nos dan hacia los diferentes programas que están instalados en equipos o que están instalados en servidores. La propia computadora como tal tiene una red local interna. Entonces también tiene puertos y manejo de puertos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a usar para el manejo de puertos? El Nmap. Entonces, si nosotros vemos nuestra máquina, aquí está el Nmap. Le doy doble clic a este y ya nos pasa Nmap. Ahora, Nmap fue una herramienta que surgió en un DevCon de uno de los hackers que se presentó ahí, porque esta persona quería automatizar todo lo que era el proceso de su pentesting, ¿no? Obviamente en la actualidad es una de las herramientas más usadas y mejores que existen para poder ubicar los puertos, porque tiene diferentes formas de hacer ese tipo de escaneo. Entonces, si se fijan, yo aquí ya pude hacer la instalación. Verifico si la aplicación está instalada. Entonces, no me la está mostrando, pero se las voy a mostrar acá. A ver, aquí está la herramienta. Si la pueden observar ustedes. Aquí está la herramienta. Eso es lo que deben de tener ustedes. Si yo le doy doble clic para ingresar, aquí me presenta ya la funcionalidad de que la herramienta está trabajando. Entonces ya se instaló la parte del análisis de puertos. Esta herramienta la vamos a estar usando constantemente en dos versiones. En la versión que es con ventanas en Windows y la versión que tiene Kali Linux internamente. Entonces, el escáner de puertos es muy importante para todos nuestros propósitos de hacer un pentesting. Ahora vamos a entrar en otros elementos. Una vez que nosotros ya determinamos qué tipo de vulnerabilidades o qué tipo de programas tiene instalado un equipo, necesitamos métodos de acceso. Obviamente para Windows no les pedí que instalara nada para hacer ingreso a Windows por una simple y sencilla razón. Windows ya lo trae. Sin embargo, ustedes manejan una máquina, un sistema operativo frente a Windows, es necesario que le instalen internamente, que eso se podría ver cuando hagamos ese tipo de pruebas, que le instalen una máquina de escritorio remoto. Entonces, una conexión a escritorio remoto, esto es en el caso para ver máquinas para ingresar a terminales con Windows, ¿no? Pero bueno, en su momento lo veremos con detalle. Me están preguntando aquí que si se va a requerir una antena externa. Sí, de hecho, Luis, es el que está con la organización y todo, se le pasaron los requerimientos de esta antena. Las antenas que traen normalmente todos los equipos de cómputo no cubren los requerimientos necesarios para poder hacer un monitoreo y un modo promiscuo que permita hackear redes inalámbricas. Casi ninguna, es más, puedo decir, cualquiera que sea interna no va a funcionar para eso. Las características se las pasaremos cuando lleguemos ya al tema. De hecho, ya se proporcionaron para algunas personas que preguntaron por ella, pero en su momento se les explicará eso. Ahora, para ingresar a escritorios remotos, tenemos para Windows, pues el escritorio remoto que trae Windows. Si nosotros tenemos una Mac, pues hay que bajar un escritorio remoto para Mac, y si no, hay que utilizar estas aplicaciones que son escritorios basados o terminales de comando. Hay dos programas que se utilizan. El PuTTY es bastante viejo
Es un programa para hacer escritorios remotos con Telnet o con Security Shell, que son dos terminales de comandos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la instalación de ellos. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos el PuTTY ya listo, que también vienen las propias herramientas. Este nos va a permitir conectarnos con equipos remotos para poder hacer pruebas de penetración o de ataques por diccionario o por fuerza bruta. Entonces esperamos que nos dé la conexión. Aquí vamos. Entonces le damos siguiente. Le damos al PuTTY, instalar. Y esperamos hacer la instalación. Me están comentando aquí que algunas personas dicen que ya no existen las herramientas. Si nosotros vemos, vamos a ver, aquí están todas las herramientas. Por si alguien tiene algún tipo de problemas, buscamos otra vez compartir el enlace. Ahí están las herramientas. Si de alguna manera por alguna forma alguien nos está bloqueando o su proveedor, bueno, podremos buscar otros canales para poderlas bajar. Y el resumido de las herramientas, aquí está. Voy a volver a... Aquí está compartir. Entonces, me dice que tienen un problema de OneDrive porque están intentando abrirlos muchos. Bueno, es muy probable que sí sea real esto por cuestiones de seguridad de Microsoft. Vamos a esperar que se desaloje un poquito. Ahora, continuando con PuTTY, aquí le damos instalar, siguiente, siguiente. Esta es una herramienta nativa de 32 bits, entonces no debemos tener ningún tipo de problema. Si la buscamos nosotros la herramienta, ya debe de existir, aquí está, PuTTY. Le presiono aquí y ya me permite hacer las conexiones con el Security Shell, ¿no? Entonces aquí yo la voy a publicar esta en mi escritorio, documentar, ¿no? Entonces pongo aquí, enviar al escritorio. Aquí tengo mi otra herramienta. Otra herramienta que necesitamos, bueno, no necesariamente, pero es otra terminal de comandos, se llama Terminus. La verdad yo recomiendo mejor Terminus que PuTTY, pero hay una diferencia enorme. El manejo de certificados con PuTTY es mejor que con Terminus. Entonces, si de alguna manera se requiere que se manejen certificados, pues estaríamos utilizando PuTTY, pero eso va a depender de todo lo que encontremos y de lo que queramos hacer con un servidor remoto. Veremos casos muy específicos, pero por eso estoy recomendando las dos herramientas. Entonces, aquí tengo Terminus, la aplicación. Y ahorita que nos presente el acceso. Esta herramienta pueden ubicarla también aquí. Digo, no es, ustedes pueden googlear, todas las herramientas que estoy poniendo se pueden googlear. Si por alguna cosa tienen dificultades, conforme voy mencionando las herramientas, ustedes las pueden buscar en un navegador. Aquí se encuentra, se llama termius.com. La estoy publicando aquí en el chat. Y aquí lo único que tienen que decir es a pricing. Y aquí en pricing, en la versión free, hacen la descarga. Y ya nada más selecciona que es download.exe.
Entonces, esa es para bajarla de... Este es para el Angry. Lo voy a publicar también. Y para bajar Node. Y voy a poner la otra herramienta de Visual Studio Code. Para que puedan ustedes bajarla también. Esto es para todos los que les están generando problemas porque no pueden descargar en este momento. Esto es para PuTTY. Entonces, esta es la dirección para el PuTTY. La que deben de bajar, pues, obviamente les estoy comentando que es la de 64 bits, ¿no? O sea, no usar de 32 bits. Entonces ya bajamos Ternius, PuTTY, la herramienta de redes inalámbricas también ya se las proporcioné. Entonces continuamos. Bueno, aquí ya Ternius me dice que ejecutar. Le doy a ejecutar. A ver si Advanced IP Scanner también se las proporciono. Aquí está. Se les están pasando los links por el chat, por si alguien no puede ingresar a los que tiene originalmente los que se pusieron en las áreas de archivos compartidos. Aquí en esta me dice que no me registre, le voy a decir que no. Aquí en la parte de abajo dice continuar sin una cuenta. Y ya aquí ya tengo automáticamente mi herramienta ya para poder trabajar con ella. Okay. Entonces aquí tenemos ya otra herramienta, que es Termius, que debo de tener instalada. Ok. Posteriormente vamos a necesitar un cliente de FileZilla, que es un cliente FTP. Este nos va a servir para poder descargar información de algún servidor. Sirve para un SFTP o un FTP. El SFTP es un FTP seguro y el FTP pues es un FTP sin seguridad. Entonces, si vemos aquí, ya lo tengo aquí también descargado. De igual forma voy a buscarlo acá para tener el link que se les pueda compartir, ¿no? Entonces, FileZilla es el cliente. Se les proporciona aquí el link. Entonces ahí ya están. Creo que estuve mandando los links, creo, a una sola persona, pero bueno, déjenles proporciono otra vez los links para todos. Este es el Termius Visual Studio Code, PuTTY y FileZilla Client. Entonces ya están ahí todos los programas que llevamos ahorita. Entonces continuamos con... Aquí ya está para instalar FileZilla. Decimos que sí. Vamos a continuar. Le damos su tiempo para que pueda hacer la instalación. Como mencionaba, este programa de FileZilla va a ser un programa que vamos nosotros a necesitar para cuando tengamos que descargar información de algún sitio, que le hagamos un pentesting de hackeo, pero para ver si podemos obtener información de él. Básicamente nos sirve para poder bajar información de servidores o de equipos que tengan un servidor FTP
o un servidor FTP seguro. Entonces, aquí ya está funcionando. Si nosotros podemos ver, ya está instalado el programa. Vemos aquí, está este programa. Vamos a ponerlo en el escritorio también. Ya tenemos otro programa para nuestras actividades. Ahora vamos a bajar un programa que se utiliza para poder ingresar a bases de datos de MySQL. Básicamente vamos a bajar la versión 6.310. Aquí lo buscamos, MySQL, Workbench. Entonces aquí están. Voy a poner la liga para que puedan todos bajarla. Buscamos aquí la versión 6.310 y ya le damos download para que lo pueda descargar. Entonces, ¿para qué vamos a usar el MySQL Workbench? Cuando nosotros veamos qué tipo de programas tiene instalados un servidor o que tenga cualquier equipo, muchas veces vamos a necesitar ingresar para poder ver información que existe dentro de las bases de datos o simplemente conocer los datos, ¿no? Una de las vulnerabilidades más grandes que tienen muchos diseños de base de datos es que no tienen ningún tipo de encriptación, son textos planos. Entonces de eso podemos obtener información y con esta herramienta vamos a poder nosotros, una vez que ya vulneremos el sitio, poder meternos a sus bases de datos y conocer a detalle cuál es la estructura que tiene. Entonces nos vamos a nuestra máquina, buscamos en MySQL, Workbench, aquí está, ¿sí? Le decimos que sí, instalación. Obviamente, lo que les decía, en 32 bits no lo puede instalar, pero como todos los programas que tenemos aquí, pues este ya lo tengo instalado, ¿no? ¿Cómo os pasa el icono? Aquí tenemos el icono, ¿sí? Le damos doble clic para ver su funcionamiento. Aquí ya me dice que ya tengo el MySQL Workbench. Con este, decía, nos permite ingresar a bases de datos, ¿sí? Y nosotros elegimos las bases de datos, pero obviamente primero tuvimos que hacer un pasos previos para poder obtener las credenciales de ingreso. Entonces, pero esa es una herramienta que nos va a servir para poder hacer esas funcionalidades. Luego tenemos la herramienta para los servidores que tienen base de datos de SQL Server. Nosotros tenemos que enfocarnos mucho en entender que las herramientas que estamos visualizando para el curso tienen que ver con lo más común. Hay herramientas para otro tipo de bases de datos, como Mongo, Postgres y otras que existen. Pero las más comunes en general, en la mayoría de los proyectos y programas, es MySQL, que ahora ya se llama MariaDB, y SQL Server. Las otras herramientas sí son comunes, pero no tanto como estas, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos de enfocarnos siempre es, por cuestiones de lógica y de probabilidad, es saber qué es lo que más fácil podemos llegar a encontrarnos cuando hagamos pentesting. Entonces, un SQL Server nos ayudaría con eso. Esta herramienta es bastante tardada de instalarse. Nos vamos a nuestra máquina virtual. Lo primero que tenemos que hacer es un truco aquí porque no acepta el español de México. Obviamente es español de España. Nos vamos aquí a la región. Sea Windows 10 o sea Windows del que sea, tenemos que cambiarle el idioma. Entonces aquí buscamos el idioma. ¿Dónde está? Región. Buscamos. Son relojes. Regiones. Vamos a ver.
Vamos a ubicar. Es para cambiar la región, aquí está. Pues aquí cambiamos de español México a español España. Vamos a aplicar. Vamos a aceptar. Y una vez que hicimos esto, entonces ya nos vamos a nuestro programa, que aquí está, SQL Server Management Studio. Este es para 32 bits, por eso se puede aquí manejar, pero en realidad, si ustedes observan aquí ya lo tengo instalado, pero para 64 bits. Entonces le damos doble clic aquí. Les digo, este es un programa, no es un programa rápido. Este de hecho es el más tardado, bueno, aparte de Kali, es de los más tardados que nos llevaría para poder definir las funcionalidades, pero bueno, nos permite, con este vamos a poder tener acceso a bases de datos que sean basadas en SQL Server. No necesitamos nosotros instalar una base de datos de SQL Server de manera local. Es nada más con que tengamos el programa y podamos, al momento de hacer el pentest, identificar ese objetivo que tiene el SQL Server. Entonces, en ese momento, nosotros podríamos, aquí está el SQL Server, aquí nos aparecen para entrar unas credenciales, entonces ya está en funcionamiento. Una vez que nosotros identifiquemos un equipo que es vulnerable y que tiene SQL Server, entonces podemos usar esta herramienta. ¿Sí? Bueno, aquí nos está diciendo que necesitamos un Service Pack 2. Como les comentaba, pues tiene 32 bits la máquina. Ok. Entonces, seguimos. SQL Server lo vamos a utilizar en algunas prácticas para ver sobre todo problemas con bases de datos de SQL. Vamos a también a necesitar, me preguntan que si a fuerzas debemos cambiarnos de español a España para instalarlo. Sí, si lo tienes en inglés y tu computadora es en inglés, pues no tienes que hacer eso, pero si lo tienes en español México, todo el SQL Server está diseñado en español España. Entonces, si tú haces este proceso, a todos los que tengan problemas para hacer la instalación, cuando llegue el momento, pasaríamos una guía muy específica, pero sí se tiene que ser muy específico de decir, si tienen una computadora que tiene Windows 10 o Windows 7 a 64 bits, que tienen todos los parches instalados, o sea, el Service Pack 1, X, lo que tenga que estar actualizado, y nada más lo único que tienen que hacer es hacer el cambio del español a español España para tener todos los movimientos. Si les presenta algún problema, pues vamos a verlo en su momento cuando hagamos ya las prácticas. Previo se les manda una guía para que puedan hacer todo el proceso de instalación sin problemas, ¿no? Ahora, esta versión, el SQL no funciona en Linux. Hay versiones que están como con emuladores y todo eso, no funcionan muy bien. Para las prácticas de SQL, pues sí, por fuerzas necesitamos un equipo que tuviera Windows para poder emular la entrada. Ahora, hay un conjunto de comandos que nos permiten interconectarnos con bases de datos no importando el sistema operativo. Ya veríamos en su momento con esas prácticas cómo le haríamos para poder hacer la instalación. Entonces, bueno, instalar. El siguiente programa que necesitamos instalar, este es un sniffer. Un sniffer es un programa que captura todo el tráfico que hay en una red. Obviamente es el tráfico que pasa por la red y que es dirigido a mi equipo de cómputo. Entonces, para instalar Wireshark, pues bajamos el programa. Aquí lo tenemos, el Wireshark. Vamos a ver si nos deja instalarlo. Y este programa básicamente, su enfoque es poder capturar tráfico que llega a las máquinas y sobre todo los paquetes de datos que llegan. Entonces, si le damos instalar. Ahora, el Wireshark también ya lo tengo instalado aquí en 64 bits.
Este programa es bastante poderoso y lo podemos usar, bueno, de hecho lo vamos a usar en algunas prácticas donde vamos a poder capturar tráfico que nos permiten leer paquetes de audio de una red, por ejemplo, con telefonía. Dice que si tiene que ser Windows 10 o se puede instalar Windows 7, en Windows 7 los programas y Kali. En Windows 7 sí se puede instalar la máquina virtual siempre y cuando sea 64 bits y tu máquina tenga la suficiente capacidad para poder soportarlo. En algunas ocasiones es muy complicado que las computadoras con Windows 7 pues te puedan llegar a soportar algunas cosas, sobre todo porque necesitan el Service Pack más moderno y es un sistema operativo que ya dejó de tener soporte, ¿no? Me preguntan que por qué tiene que ser la versión de Windows de Workbench 6.3.10. Ok, la versión de Workbench, las más nuevas, ya incluyen ciertas metodologías de seguridad que evitan que tú efectúes ataques por fuerza bruta, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres ejecutar ciertos comandos para poder lanzar ataques al ingreso de un puerto que tiene una base de datos con MySQL, no lo puedes hacer con las versiones más nuevas. La versión 6.3.10 es como las versiones menos nuevas del Android, ¿no? Tiene que ser entre una versión que ya no le hayan implementado metodologías de seguridad que anulen ciertas vulnerabilidades que nosotros vamos a aprovechar para nuestros propios beneficios, ¿no? Aquí ya se quedó trazado, pero voy a abrir WellChat para que vean. Ya está instalado y funcional. Este programa va a ser siendo usado en varias prácticas, ¿no? Pero una de ellas con la que lo tengo enfocado es la práctica enfocada al ataque de redes inalámbricas. Con él vamos a empezar a capturar los tráficos que nos permiten a nosotros identificar los paquetes que contienen las contraseñas para poder nosotros vulnerar una red. Obviamente, las redes inalámbricas, dependiendo de su nivel de seguridad, es si podemos o no hacer eso. Aquí en este caso ya vemos que ya tengo yo el acceso. Yo puedo comenzar a hacer una captura de paquetes que vengan hacia mi equipo, ¿no? Entonces podemos seleccionar una red la red Wi-Fi. Sí, aquí ya estamos viendo todo el tráfico que hay en mi red interna, ¿no? Bueno, me preguntan a mí que si captura tráfico con protocolo HTTPS. Ok, el HTTP y el HTTPS es lo mismo, son paquetes de datos. La única diferencia es que uno trae un certificado de seguridad que permite interpretar los datos. Sí lo captura, pero necesitamos otras herramientas para poder interpretarlos. Entonces, pues la respuesta es sí, captura esa información, ¿no? Entonces, bueno, esta es la captura de tráfico. Ahora sí vamos a llegar al punto de la instalación de la segunda parte, que ya es con Kali. Este sí es muy importante que nosotros pongamos mucho énfasis en tenerlo listo para las prácticas. O sea, la siguiente clase está muy enfocada a lo teórico, a las bases para entender las prácticas. Una de las cosas que me enfoco yo mucho es en dar las bases para que entiendan lo que se hace. En la sesión anterior hablábamos de lo que eran los diferentes tipos de hackers. El objetivo no es ser un lamer, pueden ser un NUI, que es una persona que es novata, pero que tiene todas las intenciones de aprender, pero no un lamer o un script kidder. O sea, no voy a estar dándoles recetas de cocina. Para las prácticas, pues les voy a decir, hay que hacer esto de esta manera, por este otro, pero son las prácticas. Pero en realidad tienen que entender qué es lo que vamos a realizar. Entonces, la siguiente sesión está muy enfocada en dar bases de lo que son la teoría de por qué es que funcionan de cierta manera
estos programas, ¿no? Ahora, me dicen, ¿el PuTTY lo descargaste por FTP? No, nada lo descargué por FTP, todo fue descargado directamente de los sitios web. Algunas herramientas, pues ya tengo mucho tiempo con ellas, pero la mayoría fueron descargadas de ahí. Ahora, vamos viendo lo de Kali. Kali, para que pueda operar bien, necesitamos una máquina virtual con 2 GB de memoria y un disco duro al menos 30 gigabytes fijos. Vamos a ver la máquina. Entonces, abrimos aquí. Abrimos ya nuestro programa de VirtualBox. ¿Sí? Es algo como esto, deben de tenerlo ustedes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí tiene varias opciones, que es importante poder conocer esto. La primera es esta estrellita, es que es para crear una nueva máquina virtual. Si ustedes en su computadora tienen un disco duro sin particiones, bueno, pues ahí no se tienen que preocupar mucho, pero sí tienen que ver, porque cada una de las máquinas que ustedes hacen, el consumo de gigas, tanto en memoria como en almacenamiento, pues le está disminuyendo capacidad a su computadora. Entonces sí tienen que tener mucho en cuenta esto, porque si no, la máquina se va a convertir, no van a lograr hacer las prácticas porque va a estar lentísima. Dice, ¿alguna medida que tengamos que tener previamente instalar todo o así como posterior? Ok, de todas las herramientas que yo les mencioné, hay varias cosas que sí tienen que tener ustedes en cuenta. Déjame abrir un programa para podernos... Bueno, la primera cosa que tienen que tener en cuenta es que todas las herramientas que mencioné son para Windows. Linux como tal sí tiene herramientas, pero no las mencioné ahorita aquí. ¿Por qué? Porque muchas herramientas de esas tienen una instalación, dependiendo de la versión, pero bastante compleja. Precisamente por eso vamos a usar nosotros Kali. En Kali existen muchas herramientas, de hecho, muchas de las que acabo de mencionar, Wireshark, los escritorios remotos, todo eso por default ya lo tienen, ¿no? El Visual Studio se puede instalar, entre otras cosas, pero bueno, algo importante es que el equipo debe tener 64 bits. O sea, si tu máquina no tiene 64 bits, vas a tener los mismos problemas que estaba teniendo yo ahorita con la máquina virtual, donde muchas herramientas ya no funcionan o funcionan a medias, o algunas se instalan pero no van a trabajar bien. En cambio, hay otras herramientas que sí se van a instalar y no te van a marcar ningún error, pero eso sí, cuando la arranques, tu máquina se muere, porque se queda completamente bloqueada, porque pues inmediatamente empieza a consumir muchísimo espacio, ¿no? El segundo punto que les decía, hecho por un conjunto de personas, la mayor cantidad de herramientas específicamente para hacer pentesting, ¿no? Otras personas me están diciendo, yo instalé todo en Parrot. Está bien, se instalaron en Parrot, nada más que tengan en cuenta algo muy importante. Si ustedes van a instalar un sistema diferente al que nosotros estamos sugiriendo, pueden encontrar complicaciones, las cuales no están incluidas dentro de lo que estamos nosotros viendo, tanto en prácticas como en conocimientos. Si alguien, por ejemplo, dice, yo quiero que veamos temas muy específicos de Parrot, los podemos considerar, pero para las prácticas que ya se tienen establecidas y construidas, es usar Kali por las versiones que estamos buscando de los software que ya sabemos que funcionan y que no tienen tantas restricciones como en Parrot o otros sistemas. Entonces, Windows que sea 64 bits, si ustedes instalaron Ubuntu o cualquier versión de Linux, no hay ningún tipo de problema. O sea, si casi la mayoría de las herramientas las pueden usar, pero lo que comentaba, Kali ya las trae instaladas por default. O sea, no necesitan crear mayor cosa para poderlas operar. Si, en cambio, con Ubuntu, si ustedes no tienen instalado, por ejemplo, el Wireshark, van a tener que buscarlo y descargarlo. Y es muy probable que a lo mejor en la versión que tienen no funcione correctamente. O, por ejemplo, las prácticas que se van a hacer para Wi-Fi,
ahí se tiene que tener muchos manejos de modo promiscuo que, por ejemplo, en Ubuntu no te lo permite. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso porque es importante para la realización de las prácticas, ¿no? La otra es que, ¿qué capacidad debe tener mi equipo? Nuestro equipo debe tener mínimo 4 gigabytes de RAM para arriba, hacia o superior. La otra cosa, nuestro disco duro, de 250 gigabytes o superior. En el caso de las redes inalámbricas, pues una tarjeta de red externa inalámbrica. Todo lo que son las características ya las tiene Luis Pedro, él se las puede proporcionar y les puede ayudar con ese tema para que puedan tenerlo lo más adecuado. Entonces tenemos tarjeta de red inalámbrica. Estas son las características que deben de tener ustedes, o sea, para poder trabajar. Y la otra, o sea, buscar de alguna manera, si quieren tocar temas, por ejemplo, instalación de, hacer un Ubuntu, un Kali, bueno, podemos armar un tema de construir, ponerle todas las herramientas Ubuntu para que se convierta en un Kali, ¿no? Si ustedes tienen un Parrot y quieren que obtener, porque tiene unas mejores herramientas Parrot que Kali, pero otras no las tiene, bueno, ¿cómo puedo hacer para instalar? Pero son temas diferentes que podemos tocarlos en otros puntos. Ahora, lo del SQL Server. Hay prácticas que nos van a ayudar a nosotros a hacer un hacking con equipos que tienen bases de datos SQL Server. Si nosotros tenemos un Ubuntu, no podríamos hacer ese tipo de hacking porque ¿de qué manera ingresarías? Hay intérpretes, hay emuladores y hay comandos. Se volvería más complejo hacer esas prácticas. No imposible, más complejo. Entonces, tenemos la tarjeta de red inalámbrica. Y en el caso para lo de Kali, les mencionaba, presionamos aquí en nuevo, generamos aquí una máquina virtual, le voy a poner Kali curso, es el nombre que se le da. Y aquí donde dice carpeta de la máquina, yo puedo decir dónde va a estar la máquina virtual y luego me dice qué tipo va a ser, pues va a ser un Linux. ¿En qué versión? Acuérdense que debe ser a 64 bits. Entonces, esa es una de las características que deben de ustedes tener. Ahora, ya que pusieron estas características del Kali curso, lo siguiente es ponerle la memoria. Yo mencionaba que deben de tener ustedes 2 GB de memoria que le deben de poner a su equipo mínimo y un disco duro virtual de 30 GB. Entonces me voy a la máquina, me la estoy creando, y aquí le pongo 2 y le dice crear un disco duro virtual ahora, sí. Tiene un tamaño de 8 GB, nosotros tenemos que ponerle mínimo lo que les mencioné, son 30. Me preguntan cuál es la versión de Kali. La versión de Kali que nosotros estamos usando, ahorita les voy a decir cuál es. Aquí ya a ver. Es para darles un dato exacto. Es la más reciente que se está manejando ahorita, que es la 6. Es esta versión la que se debe de bajar. 2020.3. No importa si manejan una versión más de 2020.2 o 2019, no importa. O sea, la ventaja de cualquier versión de Linux es que puedes generar actualizaciones y puedes tener ya una versión más nueva en el momento que tú lo consideres. Entonces, si usan, digo, 2019 o 2020 o 2018, hay algunas versiones de software
que vienen en esas versiones, en esas revisiones de Linux, que no operan ya correctamente porque ya el propio fabricante del software que se necesita para hacer esas prácticas, pues lo bloqueó o le hizo cambios u otra cosa. Entonces debemos de tener mucho en consideración esa parte, pero bueno, aquí tenemos crear un disco duro virtual ahora, le digo que sí, me dice, ¿va a ser una imagen en disco? Sí, siguiente, y luego me dice, el tamaño debe ser fijo, acuérdense. La versión que le indicaste en la máquina virtual, a ver, vamos a ver, la versión que yo le indiqué en la máquina virtual, si aquí le pongo Kali curso, ¿sí? La versión Linux, y aquí está, 2.6, 3.x, 4.x a 64 bits. Sí, esa es la que debemos de seleccionar. Entonces le doy aquí siguiente, le pongo los 2 gigas que les había mencionado. Y luego le digo crear un disco virtual ahora sí. Va a ser un virtual disk box imagen. Luego le voy a decir que voy a tener un tamaño fijo de 30. Acuérdense que es importante esto, el almacenamiento. Les voy a decir por qué es importante y no puede ser de menos. Porque en su momento, cuando capturemos paquetes, muchas de esas trazas, por ejemplo, 15 minutos de captura de tráfico de una red inalámbrica pueden ser 2, 3 gigabytes. Entonces, si nosotros no tenemos el suficiente almacenamiento, nos vamos a quedar a la mitad de las prácticas. Ya este punto de los 30 gigas ya lo tengo yo calculado para las prácticas que vamos a estar trabajando. Si se requiere hacer prácticas más avanzadas, pues obviamente pues se requeriría más espacio. Y ya si quieren enfocarse directamente a hacer hacking o pen testing, pues necesitan una máquina enfocada a Kali, o sea, no nada más una máquina. Si por alguna razón no le sale la máquina de 32 bits, significa que en su computadora no tienen habilitado unas funciones en el BIOS que les permiten que la máquina se vea de 64 bits. Aunque en su computadora les diga, es una computadora de 64 bits, en el BIOS tienen que habilitar ciertas funciones que es para poder hacer que sea detectado como de 64 bits. Entonces decimos aquí son 30 gigas, le digo crear. Obviamente aquí me marca un error porque me dice el almacenamiento no hay suficiente espacio, entonces busco